Muy buenas tardes a todos. Y a nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de sus dignatarios, les doy la más cordial bienvenida. Señor doctor Cerón, secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. El orden del día es el siguiente, señor presidente. Primero, verificación del código. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acto número 10, correspondiente a la sesión solemne del día 29 de noviembre del 2017. Cuarto, disertación del doctor Carlos Mario Molina Betancourt sobre el tema el constitucionalismo colombiano en el siglo XXI. Quinto, toma del juramento de entrega del e-commerce e imposición de insignias al doctor Carlos Mario Molina Betancourt. Sexto, vino de honor. En discusión el orden del día. Va a cerrarse la discusión. ¿Aprueban el orden del día? Señor presidente Fernando Sarmiento, primer vicepresidente Augusto Trujillo, segundo vicepresidente Juan Rafael Bravo, secretario Jaime Cerón, honorables miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a los asistentes, a la entrañable Clarita Vidal, a Fernando de Mayorga, al doctor Alfonso Gómez Méndez, al doctor Jaime Castañeda, a mi amigo Roberto Gorda, a amigos conocidos, muy buenas noches. Es para mí un gran honor entrar a la Casa de los Maestros. Y precisamente el destino a veces hace muy bien sus cosas, porque la semana pasada estábamos dándole el último adiós a uno de los grandes maestros que ha tenido esta academia. El maestro Jaime Vidal Perdomo fue mi mentor y mi guía académico durante las últimas décadas, y con él tuve el gran honor de compartir las últimas décadas de su vida. El maestro Jaime Vidal Perdomo nos deja una gran herencia académica, y aparte de sus grandes calidades de ser humano, nos enseñó grandes cosas para la vida y para el futuro, porque a través de sus obras y a través de sus enseñanzas nos mostró un camino que muchos de nosotros no queríamos ver, o en el cual ya no creíamos. Y también es coincidencia que otro gran amigo y maestro, Augusto Trujillo, aquí presente, amigo entrañable del doctor Jaime Vidal Perdomo, me escuche el día de hoy, por cuanto el tema que yo trato el día de hoy es un tema que tanto el maestro Jaime Vidal Perdomo como Augusto Trujillo trataron en el 2012 aquí en esta academia, celebrando los 200 años de independencia colombiana. En un texto denominado Historia Constitucional de Colombia, los dos maestros hicieron un brillante análisis de lo que fue el constitucionalismo colombiano del siglo XIX y el siglo XX. El destino me ha encomendado la tarea de continuar con ese legado del pensamiento del doctor Jaime Vidal Perdomo, no solamente porque tuve el gran honor de actualizar su 11ª edición del libro Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, sino porque en estos textos encuentro la explicación de esos designios del destino en que a veces, sin quererlo o sin saberlo, depositan en sus espaldas una gran misión, una gran bandera que apenas comprende uno que le tocó continuar. Esa historia de la construcción del derecho constitucional
el doctor Jaime Vidal Perdomo consagró los últimos 40 años de su vida a hacer precisamente una construcción, una pequeña construcción de la historia constitucional colombiana que con el doctor Augusto Trujillo pudieron tejer y construir sabiamente. El maestro Trujillo, en su análisis del constitucionalismo del siglo XIX, escribía en uno de sus apartes que la preocupación más grande que tuvo Colombia en el siglo XIX fue la de construir un Estado sin haber construido antes una nación. Con esa frase que retrasa en forma muy inteligente todo lo que fue el constitucionalismo del siglo XIX, podemos ver la riqueza de ese escrito y todas las enseñanzas que hay en ese análisis del constitucionalismo del siglo XIX. Él lo sintetiza y lo considera como un primer ciclo constitucional que nos deja grandes bondades como país, puesto que Colombia en el siglo XIX iba adelante en el mundo y tal vez fue los pioneros en América Latina en materia de globalización. Fue un Estado que logró una independencia mucho más antes que la lograran muchos países latinoamericanos, que logró una unidad jurídica mucho más antes que sus vecinos, una liberación económica y la creación de la banca colombiana en 1870, el Banco de Bogotá, mucho más antes que lo creara Francia y un poco después que lo creara los Estados Unidos. Generó de forma avanzada y antes que muchas naciones una igualdad social y una libertad de los indígenas que Francia solamente logra en 1848 y Estados Unidos en 1865, y deja un gran legado de moral con la creación en 1819 de un areópago como lo quería el libertador Simón Bolívar, que era una cámara de moral para que guiara los destinos de la República. El destino ha hecho que hoy yo trabaje en esa herencia de areópago en la Procuraduría General de la Nación, que es el bisnieto de esa institución y que hoy trata de recobrar la moral y la ética perdida en nuestro país. Ese siglo XIX va a dar grandes ejemplos de lo que es una nación independiente, de lo que es una nación que vela por los derechos de las personas y que va progresivamente construyendo una nación. En materia constitucional, el maestro Trujillo nos enseña esa lenta construcción de la arquitectura institucional, esa constante dirección del Estado por unas élites militares o políticas, la difícil construcción de una nación en medio de constantes guerras políticas y civiles, la ingobernabilidad del territorio y la tímida emergencia de un sistema judicial a finales del siglo XIX. ¿Cómo no enseñar en las escuelas colombianas esa riqueza constitucional del siglo XIX? En esas primeras rupturas constitucionales de las cuales nos habla el maestro Trujillo, 1821, 1830, 1863, 1886, está enterrado en nuestro pasado y las explicaciones de nuestro presente. Debemos recobrar esas enseñanzas. Debemos, como lo ordena la Constitución colombiana de 1991, enseñarle a las nuevas generaciones qué ha sido de nuestra nación, cómo se ha construido nuestra sociedad. En el mismo libro, el maestro Jaime Vidal Perdomo retrasa el segundo ciclo constitucional y nos habla de esa progresiva construcción de la República Colombiana en el siglo XX y nos habla de una ilustración colombiana que tuvo lugar a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Tuvimos por fortuna
las enseñanzas y los aprendizajes de grandes maestros europeos como Maurice Oriou, Marcel Prelot, André Oriou, Maurice Duverger, Georges Bordeaux y el mismo Kelsen, que nos van a dar ya unas luces importantes e intelectuales de lo que era el constitucionalismo en el mundo, y del cual el maestro Pierre Macquart, un suizo-alemán, director del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, va a retrasar en 3 tomos la historia constitucional colombiana y nos enseña, un extranjero, a nosotros los colombianos, las bondades y las riquezas de ese constitucionalismo del siglo XIX, donde él retrasa y dice que le enseñamos al mundo lo que era el control constitucional y la elección presidencial por voto popular. 2 grandes enseñanzas que un país como Colombia fue pionero y adelante de otros países como Francia, que conocieron el control constitucional y la elección presidencial por voto popular casi un siglo después. Ese segundo ciclo constitucional que nos enseña el maestro Jaime Vidal Perdomo también dejó 2 grandes manifestaciones populares, como fueron el plebiscito del 57 y la Asamblea Constituyente de 1991. El maestro Jaime Vidal Perdomo hablaba de 4 rupturas constitucionales que conoció ese segundo ciclo: 1910, 1936, 1968 y 1991. En su análisis del segundo ciclo nos deja ver unos grandes avances sociales en Colombia, como fue el voto popular de las mujeres en 1953, la seguridad social y el sindicalismo de 1945, la reforma agraria del 36, la descentralización de 1986 y la gran diversidad étnica y cultural de 1991. Con las enseñanzas del maestro Jaime Vidal Perdomo, el mismo Olivier Duhamel, un constitucionalista francés, en una publicación que hizo en 1991 sobre las democracias en el mundo, trae un tomo consagrado a Colombia, y con Japón decía que era el constitucionalismo más moderno y progresista que tenía Occidente y Oriente en esa época. Nos convertimos en un modelo y en un referente constitucional en el mundo. Esa construcción, el maestro Jaime Vidal Perdomo hace el análisis de lo que fue la emergencia y la consolidación de un bipartidismo que dominó todo el siglo XX al Estado colombiano. La anulación de cualquier corriente política, sobre todo de izquierda, el Frente Nacional como un mecanismo para evitar precisamente el avance socialista en Colombia, la consolidación de una arquitectura institucional republicana centralizada, la debilidad del Estado y el enfrentamiento con colectivos privados violentos como el narcotráfico, el contrabando, la guerrilla y los paramilitares, y la gran ausencia desde 1991 de una Carta de Derechos. Esas preocupaciones que tenía el maestro Jaime Vidal Perdomo las dejó retrasadas en los 11 volúmenes de su texto de Derecho Constitucional, y que nos queda para nosotros esas enseñanzas, de las cuales muchas fueron publicadas en esta noble casa, la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es un compromiso muy grande para mí retomar esas banderas del análisis del derecho constitucional que deja el maestro Jaime Vidal Perdomo, y por eso mi interés en esta disertación de tratar de analizar y retrasar lo que es o será el tercer ciclo constitucional de nuestra construcción institucional, que cuando se le preguntó al maestro Jaime Vidal Perdomo qué era una construcción institucional, él resaltó, cito 2 puntos: es un lento tejido de una gruesa manta que cubre progresivamente toda la sociedad en un lecho llamado nación. Con esas enseñanzas de lo que es un tejido institucional, mi tarea ahora es tratar de resaltar lo que va a ser
esa construcción de ese tercer ciclo constitucional que se abrió en 1991 y que ahora deja para Colombia algunas importantes herencias, pero también deja unos importantes retos. Esas serán mis dos partes de análisis de esta disertación. En primer lugar, si miramos qué nos deja la Constitución de 1991 y esos primeros inicios del tercer ciclo constitucional en Colombia, podemos decir que es una segunda etapa de globalización constitucional en Colombia, como fue la de los inicios del siglo XIX. Esa globalización nos va a conectar con el mundo entero y va a hacer posible que nosotros volvamos efectivos derechos que hasta el momento no habían sido escritos en Colombia. Es lo que yo llamo un concentrado mundial de teoría constitucional, porque la Constitución de 1991 no solamente va a retomar todos los análisis hechos por el maestro Augusto Trujillo y Jaime Vidal Perdomo en el siglo XIX, en el siglo XX, sino que va a tomar las grandes enseñanzas del constitucionalismo inglés, americano, francés y español. Rápidamente, del constitucionalismo inglés, que extrañamente es un país que no tiene constitución, pero que ha iluminado el constitucionalismo mundial, podemos resaltar esa gran herencia de lo que es el control del poder y la limitación de la soberanía. El constitucionalismo inglés va a enseñarnos a nosotros y va a quedar resaltado en esa Constitución de 1991 lo que es un principio de separación de poderes, lo que es la tradición de un Estado monárquico, un Estado político inglés, el sistema parlamentario, el bicameralismo y la limitación del poder soberano. Todos esos elementos del constitucionalismo inglés nosotros los vamos a dejar insertados en ese constitucionalismo de 1991, solamente cambiando el Estado monárquico por un Estado centralizado republicano. Allí hubo también grandes maestros que iluminaron las enseñanzas del constitucionalismo moderno. Por eso la importancia de esta academia, porque los primeros en dar esas luces de constitucionalismo ya todos lo conocen: Thomas Hobbes, James Harrington, John Locke y Oliver Cromwell fueron ingleses que hicieron sus primeras batallas institucionales, batallas éticas, que, como lo expresa Hernando Valencia Villa, son cartas de batalla que marcan la historia y generan unos rumbos de lucha para toda una sociedad. En esa Constitución de 1991 podemos resaltar esas enseñanzas del bicameralismo inglés, de la separación de poderes y de la limitación del poder. Para nosotros son grandes enseñanzas mundiales que quedan registradas y que hoy se consideran como unas piedras angulares del constitucionalismo colombiano, y es lo que mencionan algunos tratadistas como las piedras inamovibles de la Constitución de 1991, y que en cualquier momento que se quieran cambiar tendrían que cambiar la esencia de la Constitución de 1991. Esas enseñanzas también van a retrasar toda la herencia de lo que es el constitucionalismo inglés, un constitucionalismo que después de absorber todas las enseñanzas de lo que fue la limitación del poder inglés, nos da unas grandes enseñanzas de lo que es el equilibrio de esa limitación del poder. El famoso checks and balance americano, que es un segundo peldaño de la construcción constitucional mundial, de cómo controlar el poder y cómo racionalizar el ejercicio de la ley. También nos dejan grandes enseñanzas en lo que es organización federal y descentralización del Estado, en un sistema presidencialista y en la constitución de leyes y decisiones gubernamentales que deben ser controladas. Allí otros grandes académicos dieron luces y parámetros para seguir construyendo ese tejido institucional que hoy nosotros
nos sentimos orgullosos de estar retomando con las enseñanzas que nos dejaron Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, George Washington, Alexander Hamilton, James Madison y John Hay, estos últimos autores del famoso libro El Federalista. Y con esas enseñanzas inglesas y americanas, el constitucionalismo francés va a retrasar un tercer tejido en el tema de separación de poderes, de control del poder, con una admirable división de poderes. Para los franceses, una vez separados los poderes y una vez limitados los poderes, había que dividirlos para que no se concentraran, porque con las enseñanzas de Montesquieu, Rousseau, John Baudin, Jean Calvin, nos van a enseñar que el poder concentrado es un poder desmesurado que se convierte en un poder despótico. El constitucionalismo colombiano va a retrasar todas esas enseñanzas y va a absorber esa separación de poderes, y va en 1991, aparte de 3 poderes constituidos, va a generar otros poderes de control, como es la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, además de una Corte Constitucional y un Consejo Superior de la Judicatura. Divide considerablemente el poder para poder racionalizarlo, y eso es uno de los grandes aportes del constitucionalismo de 1991 que veremos más adelante. Pero no podemos negar también los aportes que trae esa Constitución de 1991 de enseñanzas constitucionales de la Constitución alemana de 1949, de la Constitución española de 1978, de la Constitución mexicana de 1917, que son también referentes en Colombia en lo que es el Estado Social de Derecho y lo que es el amparo y la protección de los derechos constitucionales. Por eso la Constitución de 1991, en un inicio de tercer ciclo constitucional, nos va a arrojar un gran concentrado de teoría constitucional y de enseñanzas constitucionales del mundo entero. Es una gran carta constitucional que sirve de ejemplo y hoy es modelo en el mundo para el estudio de lo que es la construcción del derecho constitucional en Colombia. En segundo lugar, los aportes de ese tercer ciclo constitucional nos van a traer una racionalización de lo que llamó Maurice Oriu el presidencialismo colombiano, y lo va a racionalizar y a tratar de regular un poder hasta 1991 desmesurado, concentrado en una sola persona, el presidente de la República Colombiana. Por eso, aparte de esa división importante de poderes que hace la Constitución de 1991, va a traer también en su artículo 135 el mecanismo de la moción de censura, que es un mecanismo parlamentario parecido al impeachment americano. El acto legislativo 01 de 2007 amplía esa moción de censura a superintendentes, directores de departamento administrativo, secretarios de despacho, gobernadores y alcaldes. El artículo 208 va a tratar de exigir informes a los ministros que tienen que presentar al Congreso, y son controles de derecho parlamentario que han sido incluidos en la Constitución de 1991. El artículo 200 también, cuando los ministros tienen que presentarse a presentar sus informes de gobierno. El artículo 135, que permite a los parlamentarios citar a cualquier ministro a que rinda informe o indagación de cualquier duda que tengan los parlamentarios, son indicadores de lo que es ahora un control parlamentario en el sistema presidencial colombiano, y que trata de regularizar y racionalizar el inmenso poder presidencialista que tenía Colombia en 1991. La Corte Constitucional va a ser otro de los grandes elementos que va a reducir ese inmenso poder del presidente de la República, y con el control de los estados de excepción y el control de los actos más importantes del gobierno, va a retrasar con múltiples competencias en el artículo 241 de la Constitución lo que debe ser una racionalización del poder presidencial en Colombia. La misma Corte Constitucional ha creado una teoría de la sustitución
Constitución y ha considerado cuáles son los límites de ese poder inmesurable que tiene el presidente al momento de reformar o analizar la Constitución de 1991. Un tercer gran avance de ese tercer ciclo constitucional colombiano lo constituye el avance en materia de derechos sociales en este país, del cual la Corte Constitucional ha sido un gran artífice, no solamente con la utilización del preámbulo y el bloque de constitucionalidad, sino con todos sus mecanismos de interpretación. La Corte Constitucional ha sido avangardista y ha sido veedora de los derechos de las personas más pobres y desprotegidas de este país. Esa jurisprudencia en estos 25 años de ejercicio constitucional ha tratado de devolver la esperanza institucional a una sociedad que la había perdido completamente en 1991. Es lo que yo he llamado una verdadera revolución jurisprudencial que le ha dado un aire nuevo a nuestra legislación y que ha permitido sobrepasar los obstáculos que subyacen en la legislatura colombiana, porque los padres de la patria no se atreven ahora a tratar esos grandes temas de sociedad que la Corte Constitucional ha tenido que forzar y ha tenido que arrebatarle a esos legisladores. Un ejemplo claro es el derecho fundamental a la salud, donde la Corte Constitucional ha dado ejemplo de lo que debe ser la protección de derechos y lo que debe ser la atención al ciudadano por parte del Estado. De esa tercera enseñanza de este ciclo constitucional, de este tercer ciclo constitucional, tal vez lo más relevante después de la limitación del presidencialismo y la división del poder ha sido la visibilidad que le ha dado la Corte Constitucional a las personas más desprotegidas de este país, a personas invisibles como los pueblos indígenas que nosotros nunca habíamos visto, a pueblos inexistentes como los afrodescendientes que existían, los veíamos pero los ignorábamos completamente, y a colectivos perseguidos de lo que llaman hoy el sexo diverso, que la Corte Constitucional ha sabido proteger. Es lo que yo llamo también el gran poder de los débiles, que la Corte Constitucional ha sabido resaltar y que le ha dado todo el valor que eso amerita en una sociedad. Estos grandes avances que ha tenido este primer ciclo constitucional en el siglo XXI son unos grandes avances y unos grandes aportes que nos deja esa enseñanza de ese tejido constitucional que empezamos a construir en 1991, que hoy son ejemplo en el mundo y que hoy nos tratan de referente en todos los textos y manuales de derecho constitucional de Occidente. Pero esos grandes avances nos dejan en una segunda parte retos importantes que nosotros, las próximas generaciones, tenemos que saber afrontar. Ese primer gran reto es el de la identidad de la institucionalidad colombiana. La Constitución de 1991 es rica en derechos y en enseñanzas en materia constitucional, pero políticamente no nos brinda una identidad como sociedad, como nación. No sabemos realmente cuál es nuestra propia identidad y no sabemos qué es el país que nosotros tenemos. Como David Bushnell, nosotros avanzamos a pesar de sí mismos y no sabemos realmente qué es lo que estamos construyendo. Un primer gran reto para las próximas generaciones va a ser el descubrimiento de esa identidad constitucional colombiana, qué es lo que realmente nosotros tenemos como nación y qué es lo que podemos ofrecer a las futuras generaciones. Desafortunadamente estamos en un momento de confusión y en un momento de pérdida de valores, donde 5 jurisdicciones no son suficientes para darle protección a la ciudadanía y donde 257 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde el momento en que se firmaron los acuerdos de paz, solamente 35 en el 2018. Toda esa institucionalidad y toda esa construcción no han servido para proteger a las personas que protegen los derechos humanos. Ese es un gran reto institucional que nos queda a futuro en la construcción de este tercer ciclo constitucional.
Lo mismo los esfuerzos que ha hecho la Corte Constitucional en materia de salud, en materia de desplazados, en materia de personas minusválidas, de etnias, parecen no haber sido suficientes para que se sigan muriendo esas personas de la falta de Estado y la falta de institucionalidad. La misma Corte Constitucional no ha podido reglamentar esos derechos que ella misma ha resaltado y rescatado de las entrañas de la indiferencia legislativa. Cómo reglamentar esas jurisprudencias del aborto, de los desplazados, de los indígenas, de las personas más pobres de este país. El mismo Consejo de Estado ha rechazado esas reglamentaciones porque no hay una ley que las garantice. Ahí es un gran reto de los juristas de este país, tratar de rescatar las bondades de la legislación y volver a darle la importancia que tiene la legislación de todos los derechos que consagra la Constitución de 1991. El segundo gran reto de esta sociedad va a ser afrontar por la primera vez en toda su historia una campaña presidencial donde el Partido Liberal y el Partido Conservador no serán los protagonistas de la contienda presidencial. Parece que el bipartidismo en nuestro país ha terminado y eso es un gran reto de aceptar una nueva sociedad sin una colectividad dividida en dos partidos y con el gran compromiso de aceptar unas nuevas corrientes políticas que, aunque algunas generan miedo, son necesarias para la democracia y la construcción de un país multipolítico y multicultural. Ese fin del bipartidismo en Colombia no es solamente colombiano, lo hemos vivido recientemente en las elecciones españolas, en las elecciones francesas y en las elecciones alemanas. Es una era que termina y nosotros como reto debemos saber afrontar esa nueva sociedad del posconflicto que nos obliga a pensar en un país biodiverso y biopolítico, donde tenemos que hacer política pensando en la biodiversidad de este país, uno de los más diversos del mundo. Por eso, en este popurrí ideológico que nos deja la Constitución de 1991, tenemos ahora que pensar en la reconstrucción de una sociedad que quedó deshecha y destruida por más de 60 años de violencia. Tenemos que rescatar más de las terceras cuartas partes del país que fueron olvidadas y que en el primer y segundo ciclo constitucional nunca fueron tenidas en cuenta. Apenas estamos descubriendo que tenemos 3/4 partes de un país que todavía no conocemos. El reto grande para este tercer ciclo constitucional es rescatar esa territorialidad y las personas que siempre fueron olvidadas y tratar de integrarlas a esa nueva nación. El último reto para este tercer ciclo constitucional va a ser la efectividad de los derechos sociales y precisamente para eso necesitamos determinar cuál va a ser el sistema político y social que nosotros vamos a implementar en el posacuerdo, porque de ahí dependerá la efectividad que nosotros hagamos de esos derechos. Son garantías que nosotros tenemos que volver efectivas, porque si no lo hacemos en este tercer ciclo constitucional, tal vez la oportunidad se nos negará por varios siglos y por varias épocas y no hemos podido concretar una de las frases más bonitas de la Revolución Francesa, que establecía que una sociedad en la que la garantía de los derechos no estaba asegurada ni la separación de los poderes definida, no tenía constitución. Tenemos que defender esa Constitución del 91 y al volverla efectiva, garantizando los derechos de las personas, podríamos decir que nosotros realmente tenemos una nueva Constitución y que vamos a defender esos legados constitucionales de unos grupos políticos
incluyentes que trataron de abrir el camino a una nueva sociedad. El ingreso de Colombia a la OCDE es otro de los grandes retos que nosotros tenemos, puesto que ingresar a ese país, a ese grupo de países de buenas prácticas, a un grupo de países que nos establecen unos parámetros sociales altos, será uno de los grandes retos que afrontarán los académicos de esta nueva generación, de este tercer ciclo constitucional que nosotros apenas empezamos a construir. En conclusión, nos quedan grandes retos para nosotros poder afianzar la constitucionalidad de este país y poder seguir siendo orgullosos del país que estamos construyendo. Este siglo XXI debe estar marcado por la consolidación de la paz para que pasemos la página de la violencia de este país. Será marcado por la reconciliación de la sociedad de posconflicto, donde nosotros, víctimas y victimarios, podamos saber y aprender a vivir en paz. Estará marcado por una efectiva descentralización, puesto que la descentralización que pusimos en marcha desde 1986 desgraciadamente ha fracasado. En cuarto lugar, este siglo XXI estará marcado por la garantía efectiva de los derechos, que ya no son nacionales sino globales e internacionales, la consolidación del Estado Social de Derecho y la confianza y el respeto en las instituciones públicas para rescatar la ética pública y las enseñanzas de los maestros que nos pusieron parámetros en el siglo XIX, en el siglo XX, y que parecen difíciles de mantener en estos momentos de confusión y de conflicto social. Los invito a que este tercer ciclo constitucional sea un ciclo de ética y de valores, ética y valores que nosotros tuvimos, pero que no sabemos en qué momento de la historia nosotros perdimos completamente y perdimos el rumbo que nos habían enseñado nuestros maestros. Muchas gracias a esta academia, inmenso honor el poder ingresar ahora a ser parte de esta casa que ha sido, como lo decía el maestro Jaime Vidal Perdomo, luz en la poterna y guardián en la heredad. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Carlos Mario Molina Betancourt por su excelente trabajo y la lectura parcial que él ha hecho. Y digo parcial en cuanto se trata de un texto denso, voluminoso y de gran importancia, que tendremos ocasión los académicos interesados en estos temas y no interesados también en saborearlo, disfrutarlo y propagarlo. Muchísimas gracias. Me permito hacer un resumen de la hoja de vida del doctor Carlos Mario Molina Betancourt. Es postdoctor de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, doctor en Derecho Público de la Universidad de París II de Francia, director de doctorado en Derecho de la Universidad de Medellín, director de la maestría en Derecho de la Universidad también de Medellín, director de la maestría en Derechos Humanos de la misma universidad, director científico de esa casa de estudios, director del grupo de investigaciones jurídicas y además fue parte de la sala de maestrías y doctorados del Ministerio de Educación, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE, actualmente director del Instituto de Estudios del Ministerio Público y director del Centro de Pensamiento y Derechos y Libertades. Ha participado como conjuez en el Consejo Superior de la Judicatura, profesor asociado de Derecho Público de la Universidad de París II y es investigador asociado en el Grupo de Investigaciones de Sociología, Religión y Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, entre otras distinciones académicas que ornan su extensa vida profesional. Quiero destacar de su texto simplemente una corta cita en la que él manifiesta: en efecto, este desarrollo de la Constitución del 91 no será posible si no se resuelven primero
aspectos importantes del constitucionalismo del siglo XXI. En primer lugar, la efectividad de las garantías y derechos constitucionales. Tal vez estas palabras basten para ilustrar como un apotegma el pensamiento jurídico constitucional de este distinguido recipientario. Igualmente quiero, a nombre de la Academia, agradecerle a él y a la familia del doctor Jaime Vidal Perdomo la entrega de 2 libros para nuestra biblioteca. El primero, El Derecho Constitucional General e Instituciones Políticas Colombianas, en su 11ª edición, editada por Legis y la Universidad de Medellín, y con la asistencia de nuestro distinguido miembro correspondiente de hoy. Y la 14ª edición del Derecho Administrativo, de los mismos autores y de las mismas casas editoriales. Le doy la bienvenida. Jura usted ante Dios y promete ante esta Academia, ante su conciencia, cumplir con los estatutos de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, continuar defendiendo el constitucionalismo colombiano y la aplicación de las leyes en el país. Lo juro. Si no es así, que la patria, su conciencia y Dios se lo demanden. Muchas gracias y procedo a entregarle las insignias previa lectura de su diploma, que dice: Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Carlos Mario Molina Betancur ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá a 14 de marzo del 2018, el presidente, el vicepresidente y el secretario. De la insignia como miembro correspondiente de esta centenaria corporación. Venga la amabilidad, doctora. Ahí está bien. Bien. Invito al doctor Fernando Mayorga a que le imponga el escudo que lo distingue como miembro de nuestra institución. Muchas gracias a todos. Invitamos a un vino de honor. Queda terminada la sesión. Muchas gracias.